La sociolingüística es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes. La definición es que estudia la diferencia entre el sociolecto de grupos separados por ciertas variedades sociales, como la religión y el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la procedencia del hablante, por ejemplo, ciudad, campo. Cuando esto va unido a una cultura particular, se denomina algunas veces etnolecto, por ejemplo. El yiddish suele ser considerado como un dialecto del alemán. En sí, la sociolingüística se refiere a la posibilidad de cambiar en una frase una expresión por otra, por razones sociales o lingüísticas, sin que el significado de la misma se vea afectado. Ahorita voy a hablar sobre su utilización. Las utilizaciones de esas variedades lingüísticas pueden ser utilizadas para categorizar a los individuos de clases sociales o socioeconómicas, aunque el mismo individuo puede utilizar diferentes variedades de la lengua, de acuerdo con la situación social y el contexto que tenga lugar de interacción. Diríamos que la sociolingüística abarca la dialectología en primer instante. Para estudiar las diversas combinaciones se parte desde el yo, pero inmerso en la sociedad. Distinciones. A veces se establece una distinción entre la sociolingüística y la sociología del lenguaje, cuyo foco está en el efecto del lenguaje en la sociedad. Asimismo, la sociolingüística sincrónica se centra en la estructura sociolingüística y las variaciones lingüísticas que dependen de las situaciones y las actitudes de los hablantes, mientras que la sociolingüística histórica o diacrónica se ocupa del cambio lingüístico, la adquisición y la difusión de las lenguas. Lingüística aplicada. Es la rama de la lingüística que se ocupa de los problemas que el lenguaje plantea como medio de relación social y de la cual derivan tres ramas o campos de acción: enseñanza de lengua materna, enseñanza de segunda lengua y enseñanza de las lenguas asistida por computador. Hay multitud de enfoques, de entre los que destacan el enfoque comunicativo, el enfoque basado en tareas TEBLT por su sigla en inglés y el enfoque de aprendizaje cooperativo de lenguas. Todos ellos se basan en dos grandes ramas teóricas. En el área de la lingüística, el estructuralismo y las corrientes de constructivismo y cognitivismo. En el área de la educación, durante los años 1950 y 1960 se centró en errores concretos y en el análisis constructivo. Durante los años 1970, con el fracaso de ese método de contraste analítico como teoría para predecir errores, la lingüística aplicada comenzó a adoptar la teoría de Noam Chomsky acerca de la gramática universal para explicar el fenómeno del aprendizaje de una segunda lengua. En la década de los 90, un número creciente de investigadores comenzó a emplear métodos de estudio basados en la psicología cognoscitiva. Tipo de variación sociolingüística. Existen 4 tipos: variación fonético-fonológica, variación sintáctica, variación léxica y variación en el discurso. Variación fonético-fonológica. Dado a que esto no se ve afectada por culpa de problemas de significado, la variación fonológica fue la primera en analizarse. Esto es muy importante porque la convierte en la más fácil de estudiar. Variación sintática. La naturaleza de la variación sintática no es análoga de la fonológica por las siguientes razones. Es menor la variación sintática que la fonológica en las lenguas. La escasa frecuencia con la que se puede contar con un contexto de ocurrencia y dificultad de la obtención
de ejemplos del uso de una y otra variante. Convierten a la sintáctica en más difícil de medir o cuantificar. En la variación sintáctica, los contextos de ocurrencia son más difíciles de identificar o definir. Las posibles diferencias de significado entre variantes son un problema en la variación sintáctica. La variación sintáctica normalmente no está estratificada o estilística o socialmente. Esta viene determinada por factores completamente lingüísticos. Variación léxica. Su estudio se enfrenta a iguales problemas que la sintáctica. Entre ellos destaca el establecimiento de equivalencias entre variantes, que nos lleva a la antigua discusión sobre la existencia o no de la sinonimía. Las unidades léxicas pueden verse semánticamente neutralizadas, pero es muy complicado demostrar que dos o más variantes son equivalentes. Esto se complica más cuando el uso de cierta forma está influido por connotaciones, impresiones propias, usos comunicativos, es decir, cuando el emisor aplica a su selección léxica criterios que pueden pasar desapercibidos para los oyentes. El estudio de la variación léxica busca explicar la alternancia en el uso de las formas léxicas en unas determinadas condiciones lingüísticas y extralingüísticas. Variación en el discurso. Es complicado establecer dónde acaba la variación léxica o morfológica y empieza la variación en el discurso. El cambio de referente de turno o el énfasis son algunas variables de tipo discursivo. Tipo morfológico. Aquellas que afectan a la morfología, sobre todo la gramatical, cuya variación no suele implicar a los niveles pragmático y sintáctico. Tipo categorial. Se trata de las que afectan algunas veces a elementos morfológicos y casi siempre a sintácticos, cuya variación suele implicar a los niveles semántico y pragmático. Tipo funcional. Se trata de las que influyen en la síntesis y parcialmente en la morfología. Estas no suelen estar relacionadas con otros factores semánticos, suelen estar determinadas por factores geográficos, sociolingüísticos, históricos y estilísticos. Tipo posicional. La notación suele estar envuelta en todas ellas, y aquí reside su importancia. Distintos factores. Factores sociales. En cuanto a factores sociales, se hace la hipótesis de que la variante tensa imitación del sonido correcto es más frecuente mientras más alto es el nivel sociocultural. Factores lingüísticos. Existen tres grupos de factores lingüísticos que pueden determinar la variación fonológica. Contextuales. Los conforman los elementos que siguen o anteceden a la variable. Distribucionales. Se refieren al lugar en que aparece el fonema. Funcionales. Tiene que ver con la naturaleza de las categorías gramaticales en las que incluye la variable. Idiolecto. El idiolecto es la forma de hablar característica de cada persona. Se manifiesta en una selección particular del léxico de la gramaticada y también en palabras, frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y la pronunciación. Los idiolectos cumplen la función de hacer compatible la necesidad de comunicarse con los demás con la necesidad de que cada persona pueda expresar su forma particular de ser y de pensar, sus gustos y sus necesidades. Cada ser humano posee un idiolecto o varios, si es bilingüe, trilingüe, etc. Características. Se supone que un idiolecto refleja las características individuales del sujeto. Se llega a decir que es el uso propio y particular que cada cual hace de la lengua. Sin embargo, el sujeto con su idiolecto está fuertemente, con frecuencia de modo inconsciente, condicionado por su entorno familiar, en particular por sus padres, social y cultural, y también por la situación, por ejemplo, de salud en que se encuentre.